Bienvenidos a Marcados por la Unción. Recuerda, no olvides suscribirte a nuestro canal. Amados hermanos, nos adentramos hoy en la tierra sagrada de una vida que duró apenas 29 años, pero cuya resonancia sacude los cimientos de la misionología hasta el día de hoy. Estamos en la Nueva Inglaterra del siglo XVIII, un tiempo de ortodoxia puritana que a menudo carecía de fuego, justo antes del gran despertar. David Brainerd nació en Connecticut el 20 de abril de 1718 en el seno de una familia puritana de profundas raíces espirituales. Su padre era un magistrado local y un hombre de gran dignidad personal y autodominio. La vida en el hogar estaba marcada por la disciplina, la adoración diaria con lecturas de las escrituras y el canto de los salmos. La mano de la providencia divina se mostró con severidad temprana. En su vida, a los 9 años, David quedó huérfano de padre. 5 años después, un mes antes de cumplir 14, su madre también falleció, sumiéndolo en una aflicción profunda que marcaría su tendencia a la melancolía. Tras la muerte de su madre, se fue a vivir con su hermana mayor. A los 19 años, heredó una granja, pero tras un año de trabajo, sintió el llamado a prepararse para el ministerio y decidió venderla para emprender sus estudios. En este contexto de soledad y dolor, moldeó su carácter introspectivo, serio y obsesionado con la eternidad. No era un hombre alegre por la naturaleza, era un hombre que luchaba por encontrar el gozo en Dios en medio de las tinieblas. Su búsqueda espiritual inicial estuvo teñida de un legalismo angustiante. En su diario confesaba: "Yo era desde mi juventud algo sobrio, pero no recuerdo ninguna cosa de convicción de pecado digno de comentario. Mis oraciones no eran realizadas desde ningún amor o consideración a Dios. Todo lo que hacía no era más que autoadoración". Esta lucha entre la conciencia de pecado y el anhelo de la gracia definiría sus años juveniles. Llamamiento: Brainerd era un legalista consumado. Leía la Biblia 2 veces al año, ayunaba, pero confesó: "Mi corazón se levantaba contra Dios por su soberanía estricta. Odiaba la idea de que nada de lo que hiciera pudiera salvarme". El punto de inflexión en la vida de Brainerd ocurrió el 12 de julio de 1739, cuando tenía 21 años, mientras caminaba en una arboleada oscura buscando a Dios en oración. Tuvo una experiencia transformadora que registró en su diario. Mientras caminaba en una arboleada oscura y gruesa, la gloria indescriptible parecía abrirse a la vista y aprehensión de mi alma. Fue una nueva interna o visión que tuve de Dios. Mi alma se regocijó con alegría indescriptible de ver a un Dios así. El camino de la salvación se abrió a mí con una sabiduría tan infinita que me preguntaba si alguna vez debería pensar en cualquier otra forma de salvación. Esta revelación de la soberanía y la belleza de Dios quebrantó su legalismo y lo lanzó a una vida de consagración total. Solo 2 meses después, en septiembre de 1739, ingresó a Yale College para formarse para el ministerio. Allí murió el legalista y nació el misionero. Su llamamiento no fue una voz audible diciéndole: "Ve a los indios", sino una compulsión irresistible por la gloria de Dios que eventualmente lo llevaría a donde nadie quería ir. Ministerio: su ministerio activo fue angustiosamente corto, de 1743 a 1747, pero geográficamente y espiritualmente intenso. Expulsión y redirección en 1742, en el contexto del gran avivamiento. El fervor de Brainerd lo llevó a hacer comentarios críticos sobre la espiritualidad de uno de sus tutores, diciendo que no tenía más gracia que una silla. Esto resultó en su expulsión de Yale. Esta aparente derrota fue en la providencia de Dios, el canal que lo encaminó hacia las misiones. El 25 de noviembre de 1742 fue aprobado como misionero por la Sociedad de Escocia. Tras su conversión, Brainerd se preparó para el ministerio. Sufrió temporadas profundas de desolación espiritual y enfermedad, pero también de oración intensa. Rechazó opciones de comodidad para seguir el llamado misionero. Abril de 1743 y marzo de 1744, su primera misión fue entre los indígenas
mohicanos en Kaunamik, Nueva York. Allí enfrentó una soledad abrumadora y en condiciones extremas, viviendo en una choza de paja y alimentándose de maíz hervido y pudín apresurado. Aprendió la lengua nativa y comenzó a traducir salmos e himnos. Predicó a los nativos, aunque hubo respeto, no hubo avivamiento. Fue una escuela de sufrimiento donde aprendió el idioma y la soledad absoluta. Delaware, New Jersey, 1744 a 1746. Fue ordenado en 1744 y continuó su obra entre aldeas y a la vez que escribía en su diario instrumentos que documentaba horas de oración, predicaciones, luchas internas y conversiones. Su estilo predicativo era expositivo, intenso en la llamada al arrepentimiento y dependiente del poder de la oración. Simultáneamente practicó ayuno, vigilia y prolongadas temporadas de intercesión. Fue reasignado a trabajar entre los indígenas en Pensilvania. Aquí encontró la resistencia más dura. Los nativos eran desconfiados debido a los tratos injustos de los colonos blancos. Viajaba a caballo a distancias enormes, sufriendo hemorragias pulmonares para predicar a grupos dispersos. Parecía un fracaso total. Posteriormente, en 1745, se trasladó a New Jersey. Aquí es donde la historia cambia. Brainerd llegó desanimado, pensando en renunciar. Dejó de predicar sobre la moralidad o el infierno primeramente y comenzó a predicar exclusivamente sobre los sufrimientos de Cristo y su amor compasivo. Esto rompió el corazón de piedra de la audiencia. Fue aquí donde Dios le concedió un avivamiento poderoso. En agosto de 1745 escribió: varios de ellos parecieron muy tocados, mostrándose notablemente tiernos. Bastaba algunas palabras sobre los intereses de su alma para que llorasen libremente. Un poco más de un año, la congregación nativa creció a unos 130 miembros bautizados. Últimos años y traslado a Northampton, 1746 y 1747. Su salud, quebrantada por una tuberculosis crónica, le obligó a reducir sus viajes. Pasó sus últimos meses en la casa de Jonathan Edwards, quien luego publicó la vida y diario de David Brainerd. Murió el 9 de octubre de 1747 a los 29 años. Métodos y carácter ministerial: vida de oración y ayuno. Brainerd registraba cadenas de oración que a menudo precedía avivamientos locales. Predicación itinerante: visitaba campamentos, pellizcaba la vida diaria y denunciaba formalmente el pecado a la vez que ofrecía la gracia. Trabajo relacional: construyó confianza con muchos nativos mediante servicio, paciencia y persistencia. Diario como herramienta: su diario fue tanto terapia espiritual como registro pastoral y teológico. La obra de Brainerd no se caracterizó por milagros espectaculares, sino por la potencia transformadora del Espíritu Santo en las almas y las circunstancias. Avivamiento de Crosby Zoom, agosto de 1745, Nueva Jersey. Este fue el mayor prodigio. Brainerd relata cómo los indígenas, antes indiferentes, eran quebrantados por la convicción de pecado, mostrándose notablemente tiernos. Sustento sobrenatural en la debilidad. A lo largo de su diario, Brainerd registra al menos 22 ocasiones en que, abatido por la enfermedad y la depresión, anheló la muerte. Sin embargo, repetidamente experimentó una fuerza que no era suya, sino divina. El 1 de mayo de 1744 escribió: anduve varias horas bajo la lluvia, aunque estaba tan desordenado en el cuerpo que poco o nada excepto sangre salió de mí. A pesar de todo esto, encontraba fortaleza para predicar. En otra entrada describe: estaba tan abrumado por el abatimiento, anhelaba la muerte en exceso. Mientras predicaba, el Señor me ayudó. El milagro fue la perseverancia misma. Experiencia de gozo divino: tuvo momentos de íntima comunión con Dios que lo sostuvieron. El 14 de junio de un año no especificado, luego de un ayuno, escribió: el Señor me visitó en la oración como nunca antes lo había hecho. El 15 de junio registró: sintió un anhelo hacia el Señor como nunca antes había sentido. No hizo nada más que decirle a Dios que tenía el deseo de Él y recibir su santidad.
Edward y el propio diario de David Brainerd narran el episodio donde, tras intensas temporadas de prédica y oración, grupos de nativos, incluyendo hombres de reputación, chamanes o bebedores notorios, abandonaron costumbres previas y abrazaron la fe cristiana. Brainerd reportaba varias veces en su diario episodios de luz espiritual, gozo extraordinario y sensaciones físicas, temblor, debilidad corporal o casi éxtasis en el contexto de la adoración y la participación en la cena del Señor. Estas experiencias son relatadas por él mismo y registradas por Edward. Hay relatos recurrentes en su biografía de temporadas de oración profunda. Por ejemplo, 8 días de oración en el bosque que, según testigos y el propio Brainerd, precedieron a movimientos de conversión, aun cuando la predicación se hacía a través de intérpretes deficientes, incluso uno que estaba ebrio en alguna ocasión. Estas narraciones subrayan el convencimiento de que había un poder espiritual operando por medio de su ferviente intercesión. Este tipo de relato aparece en biografías y artículos misioneros que cita el diario. La conversión del hechicero, un anciano hechicero y asesino conocido entre las tribus. Este hombre intentó usar sus encantos contra Brainerd. Sin embargo, el poder de Dios lo quebrantó. Declaró que sentía como si una espada le atravesara el corazón. Se convirtió en un seguidor manso de Cristo. Para Brainerd, ver a un siervo de Satanás transformarse fue un milagro mayor que sanar a un enfermo. Milagro del intérprete. A principio, Brainerd predicaba a través de Tatami, quien estaba borracho a menudo, y traducía sin sentirlo. Dios despertó la conciencia del intérprete mientras traducía y comenzó a llorar y a predicar con fervor las palabras de Brainerd. La herramienta se convirtió en hermano. Experiencia personal en la nieve. Brainerd relata estar orando en invierno, arrodillado en la nieve. La intensidad de su agonía espiritual por las almas perdidas era tal que al levantarse había sudado tanto que la nieve a su alrededor estaba derretida y su ropa empapada a pesar del frío extremo. Esto es un prodigio de intercesión sobrenatural. La mujer de 80 años, ciega y pagana, llevada de la mano a la reunión. Esta mujer, inmersa en la idolatría toda su vida, clamó bajo la predicación. Brainerd registra sus palabras: ten misericordia de mí, oh dame a Jesús. Su transformación fue tan radical que su carácter amargo se volvió dulce y lleno de alabanza. El guerrero feroz. El diario de Brainerd relata: un hombre conocido por su valentía y crueldad le dijo a Brainerd: hermano, cuando oí tu palabra, mi corazón era como un hombre golpeado con un gran garrote, no tenía fuerza, caí al suelo como muerto. El borracho de la villa, un hombre que solía cambiar pieles por ron y vivía intoxicado. Tras el avivamiento, Brainerd lo encontró llorando en el bosque, no por el alcohol, sino preguntando: ¿puede Dios perdonar a alguien que ha bebido la sangre de sus hijos por el ron? Murió años después como un cristiano sobrio y fiel. Legado: David Brainerd, aunque su ministerio fue corto y solo hizo un puñado de conversos directos, la influencia póstuma de Brainerd es incalculable. El libro de Jonathan Edwards, publicado en 1749, un relato de la vida del difunto reverendo señor David Brainerd. Este libro se convirtió en un clásico de la espiritualidad misionera. John Wesley instaba que todo predicador lea cuidadosamente la vida de David Brainerd, inspiración para misioneros. William Carey, padre de las misiones modernas, lo consideraba su modelo y se sentía humillado por Brainerd. Henry Martyn, misionero en la India, escribió: ningún escritor no inspirado me hizo tanto bien. Jim Elliot Martin en Ecuador fue otro profundamente impactado por su vida. Influencia en la educación: su expulsión de Yale fue uno de los catalizadores para la fundación de la Universidad de Preston, ya que los presbiterianos descontentos con Yale buscaron una institución más favorable al avivamiento. Asimismo, Dartmouth College tuvo su origen en una escuela para nativos americanos inspirada en el ejemplo de Brainerd. Fracasos y controversias: la expulsión de Yale en 1742. Durante el fervor del gran despertar, el joven Brainerd, celoso y algo imprudente, criticó a un tutor diciéndole en privado: no tiene más gracia que esta silla. Fue
escuchado y expulsado de Yale, y esto fue devastador, pues en esa época era ilegal ser pastor sin título de Yale o Harvard. Fue el mayor fracaso de su carácter juvenil, orgullo espiritual. Aunque luego se humilló y pidió perdón repetidamente, Yale nunca lo readmitió. Dios usó este fracaso para empujarlo al campo misionero, ya que no podía pastorear una iglesia establecida. Melancolía y salud. Muchos historiadores seculares critican a Breine por tener un deseo de muerte o una patología mental. Breine luchaba con una depresión severa. A veces escribía: no valgo nada, desearía morir. No era un suicida, sino un hombre sufriendo tuberculosis que afectaba el estado de ánimo y aislamiento extremo. Su fracaso en cuidar su cuerpo, ayunaba cuando estaba enfermo, dormía en la lluvia, aceleró su muerte. Es una advertencia para nosotros. El cuerpo es el templo y Breine lo trató con demasiada dureza. Conclusión: la historia de David Breine no es una simple biografía, es un sermón viviente que nos enseña lecciones vitales para hoy. La soberanía de Dios sobre nuestros errores, la expulsión de Yale, que parecía el fin de su vida, fue el medio que Dios usó para enviarlo a los perdidos. El poder de la oración agónica. Breine no convirtió a nadie por su elocuencia, lo convirtió porque la nieve se derretía bajo sus rodillas. El avivamiento es hijo de la intercesión. La gloria en el sufrimiento. Breine nos enseña que Dios no necesita vasos de oro, sino vasos rotos. Su debilidad física fue el canal de la fuerza divina. La sacrificialidad del llamado, la voluntad de renunciar a las comodidades y aceptar rechazo por amor a las almas.